El peso super welter se ha convertido en una de las divisiones más emocionantes y competitivas del boxeo en 2024. Con peleas sorprendentes, campeones invictos y contendientes de élite, esta categoría está repleta de talentos que podrían enfrentarse en combates históricos en los próximos meses. El sábado 19 de octubre, Bakram Murtasaliev sorprendió al mundo al derrotar al favorito Tim Tszyu, defendiendo su título super welter de la FIB. Esta victoria ha sacudido toda la división y ha abierto las puertas a nuevos y emocionantes enfrentamientos. A esto se suma que Terence Crawford, el indiscutido campeón de peso welter, ya ha dado el salto a la categoría super welter, ganando el título interino OMB y AMB en una decisión ante Israil Madrimov. Con figuras como Murtasaliev, Fundora, Vergil Ortiz y otros peleadores emergiendo, la división super welter está más interesante que nunca. Hoy hablaremos de los mejores campeones y contendientes de esta categoría que podrían definir el futuro del boxeo. Los libra por libra en super welter actualmente. 1. Terence Crawford, con récord invicto con 41 victorias y 31 knockouts. El indiscutido campeón de peso welter dio su primer paso en la división super welter en 2024 al vencer a Israil Madrimov por decisión unánime y capturar el título interino OMB y AMB. A pesar de ser nuevo en la categoría, Crawford demostró que sus habilidades de libra por libra se mantienen intactas, incluso ante rivales más grandes. Ahora, con 37 años, Crawford sigue siendo uno de los boxeadores más completos y letales del mundo, y con la posibilidad de unificar títulos en esta nueva división, su legado podría alcanzar alturas aún mayores. 2. Bakram Murtasaliev, con récord invicto con 23 victorias y 17 knockouts. Actual campeón de la FIB, Murtasaliev sorprendió a todos al derrotar a Tim Tszyu, quien era considerado uno de los favoritos. Murtasaliev es un peleador ruso con una pegada devastadora y un estilo implacable que lo hace peligroso para cualquiera en la categoría. Su victoria reafirma su posición como uno de los campeones más temidos. Con un récord impresionante y una técnica impecable, muchos se preguntan si podrá mantener su título contra los contendientes que ahora lo acechan, incluidos Crawford y Ortiz. 3. Vergil Ortiz Jr., con récord invicto con 22 victorias con 21 knockouts. Ortiz ha sido una de las estrellas en ascenso más emocionantes en el boxeo, y en 2024 conquistó el título interino del CMB tras derrotar a Serhiy Bohachuk por decisión. Con un récord impresionante y un poder de knockout extraordinario, Ortiz ha demostrado que está listo para enfrentar a cualquiera en la división. Muchos fanáticos esperan verlo enfrentar a Crawford o Murtasaliev, en lo que podrían ser algunos de los combates más electrizantes de la década. 4. Sebastián Fundora, con récord de 21 victorias con 13 knockouts y una derrota. Conocido como The Towering Inferno, Fundora ganó los títulos vacantes OMB y CMB tras vencer a Tim Tszyu en una emocionante pelea en 2024. Con su imponente estatura de 1,98 metros, Fundora presenta un desafío único para cualquier oponente. Su capacidad para pelear desde la distancia y su aguante en peleas intensas lo convierten en un campeón muy difícil de vencer. La revancha entre Fundora y Tszyu ha sido muy esperada por los fanáticos, pero también se especula sobre posibles enfrentamientos con Crawford o Murtasaliev. 5. Tim Tszyu, con un récord de 24 victorias, 17 por nocaut y 2 derrotas. Aunque viene de 2 derrotas duras en 2024, primero en una polémica pelea contra Sebastián Fundora y luego siendo noqueado por Bakram Murtasaliev, Tim Tszyu sigue siendo un contendiente muy peligroso en la división super welter. Tszyu ha demostrado a lo largo de su carrera que tiene el poder y la habilidad para poner en aprietos a cualquiera. Su estilo agresivo y su capacidad para conectar golpes fuertes aún lo hacen un rival temido en la división. A pesar de sus recientes derrotas, muchos creen que no está acabado y que puede volver a ser una amenaza seria con algunas victorias clave. 6.
Israil Madrimov, con récord de 10 victorias con 7 knockouts y una derrota. Aunque perdió su pelea por el título interino ante Crawford, Madrimov dejó buenas sensaciones y sigue siendo uno de los contendientes más peligrosos de la división. Con un estilo agresivo y una capacidad de resistencia impresionante, Madrimov es conocido por presionar a sus oponentes hasta el límite. Aún tiene muchas oportunidades para regresar a la escena de campeonato y podría ser parte de una serie de peleas emocionantes en los próximos meses. Séptimo, Jaron Boots, Ennis, con récord invicto con 31 victorias con 29 knockouts. Aunque Ennis no pertenece a la categoría Super Welter, el campeón welter de la FIB, tras el ascenso de Crawford al Super Welter, está considerando subir de categoría para retar a Crawford. Con apenas 27 años, Ennis tiene un futuro brillante por delante, y su velocidad, poder y técnica han sido comparados con los mejores del mundo. Un posible enfrentamiento con Crawford podría definir si Ennis está listo para tomar el trono o si el veterano campeón aún tiene la capacidad de defender su reinado. 8. Otros contendientes a tener en cuenta. Además de los campeones mencionados, la división está llena de talentos que podrían protagonizar enfrentamientos épicos. Entre ellos destacan Sander Sayas, un joven prometedor e invicto que sigue ascendiendo en los rankings. Serhii Bohachuk, con 24 victorias, 23 knockouts y 2 derrotas, pese a su derrota con Ortiz aún puede dar de qué hablar en la división. Jesús Ramos Jr., conocido por su increíble poder de knockout, con récord de 21 victorias y una derrota. Charles Conwell, invicto y con la capacidad de competir al más alto nivel. Spence Jr., el veterano Spence que alguna vez estuvo entre los mejores, libra por libra, se espera su regreso al ring en esta categoría, luego de la contundente derrota ante Crawford, donde veremos si está acabado o aún tiene gas para dar más batallas. Teniendo en cuenta que Madrimov se enfrentará a Serhii Bohachuk el 21 de diciembre del 2024, la baraja de combates potenciales en esta competida división para finales de año y 2025 se pone muy interesante. A continuación daremos una lista con combates potenciales en la categoría. 1. Crawford contra Ennis. Esta pelea entre dos de los talentos más destacados del boxeo es el combate que muchos fanáticos quieren ver. Con Crawford aún reinando como uno de los mejores libra por libra y Ennis emergiendo como un contendiente serio, la pregunta es, ¿podrá el joven Ennis destronar a la leyenda? 2. Murtasaliev contra Ortiz. Ambos invictos y con poder de knockout, este enfrentamiento sería explosivo. Con un récord combinado de 45-0, la pelea entre estos dos contendientes tiene el potencial de ser una de las mejores del año. Ambos han mostrado que no temen ir al frente y buscar el knockout, lo que promete una guerra dentro del ring. 3. Fundora contra Crawford. El enfrentamiento entre el enorme Fundora y el habilidoso Crawford sería una batalla de estilos. La diferencia de tamaño sería una de las claves de este combate. Pero con Crawford demostrando que puede superar a rivales más grandes, sería fascinante ver cómo manejaría al gigante de la división. 4. Ennis contra Ortiz. Este es otro combate que los fanáticos esperan con ansias. Dos jóvenes invictos con estilos agresivos que podrían poner en juego sus récords perfectos. Esta pelea definiría quién de los dos está listo para dominar la categoría. 5. Crawford contra Murtasaliev. Crawford es un maestro del boxeo, pero Murtasaliev es la gran amenaza en este momento. Un enfrentamiento entre estos dos podría responder muchas preguntas sobre el futuro de la categoría. ¿Es Murtasaliev el verdadero sucesor en los Super Welter? ¿O Crawford aún tiene lo que se necesita para unificar en otra división? 6. Fundora contra Tsiu. 2. El primer combate estuvo entre el género de acción y el de terror, y claramente merecía una revancha, pero nunca iba a ser inmediata porque ambos necesitaban tiempo para recuperarse. Han pasado algunos meses y sigue sin haber posibilidades de inmediatez, ya que Fundora planea una pelea grande y Tsiu
necesita reiniciarse un poco tras perder de nuevo. Siempre que tenga sentido que ocurra una segunda vez, la pregunta seguirá en el aire. ¿Solo ganó Fundora el primer combate porque el cráneo de Tszyu tuvo un corte? Para los aficionados al boxeo hay una cuenta pendiente. El peso super welter se ha convertido en una de las categorías más interesantes del boxeo en 2024, con campeones y contendientes invictos, peleas llenas de acción y muchas posibilidades de unificación de títulos. Terence Crawford, Bakram Murtasaliev, Sebastián Fundora, Vergil Ortiz Jr. son solo algunos de los nombres que podrían definir el futuro de esta división. Con tantos enfrentamientos potenciales en el horizonte, los fanáticos del boxeo tienen mucho que esperar en los próximos meses. El futuro del peso super welter está lleno de acción. ¿Qué enfrentamiento de la división te gustaría ver?